siempre los artistas, cantantes, yo les recomiendo que tengan un fonoaudiólogo a mano dedicado al área de voz artística. Claro, porque yo trabajo fundamentalmente en cuerdas vocales, ¿cierto? En la voz de las personas. Pero ¿qué pasa con los que no cantan? ¿Cuáles serían los errores más comunes que comete tanto el vocal o la parte técnica? El Pocket Box, que es un tubito que nos permite ponerlo en cualquier botella. Depende del estilo, hay vocalistas que se les debe exigir más o se tienen que exigir más vocalmente. Y ahí aparece algo que se llama erigmofonación, que es hablar mediante eructos. Mínimo una audiometría al año, colegas. ¿Cuántas veces me han llamado artistas para poder recuperarlo en 1 o 2 días? Porque si no deben cancelar el show. Hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos hoy en día en otro capítulo más de Rowdy 2.0 y esta vez en una circunstancia bien especial porque estamos en Santiago. Ya ven que el spot es un poco distinto, tuvimos que acostumbrarnos a lo que teníamos ahora porque andamos, primero de viaje, andamos viendo una bandita, ¿cierto amigo? Correcto, Green Day. Uf, qué nivelazo, venimos con toda la energía, quizás tengamos la cara un poco cansada, pero venimos con toda la energía hoy día a hacer muchas más entrevistas acá a Santiago, así que estén atentos porque se vienen hartas cositas. Y bueno amigos, hoy día tenemos un invitado bien especial que no pensaba tener este tipo de invitado en el programa. Para nada, sorprendente. Sí, es una persona que es fonoaudiólogo con más de 13 años de experiencia en artistas y que ha estado en importantes universidades como la Mayor, la de los Andes y la Católica de Temuco. Forma parte de la prestigiosa y reconocida escuela Ángel Piana, diplomados en docencia, vocología, voz cantada y producción musical. Ha trabajado con importantes artistas chilenos como Chist MC, Carla Melo, Movimiento Original, Pedro Piedra, Juliano Sosa, que me gustó mucho, y Zúmbale Primo, entre otros. Eso, por favor, recibamos con un gran aplauso a Gonzalito Inostroza. Gracias. Aplauso para él. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias, realmente. No, te agradecemos tu tiempo de estar acá y de hablar esta parte de la música que no ve mucha gente. Si ya hay hartas partes que mostramos como el Rowdy, que son cosas que la gente no ve. Esta especialidad está quizás un poco más atrás en ese escondite de la música. Entonces, eres fonoaudiólogo y te desarrollas en esta área. ¿Hace cuánto eres? Hace 12 años. Voy a pasar ahora a mi año número 13, como en esta profesión, digamos, titulado. Ahora mi historia parte un poco antes en la música, porque estudié guitarra en sexto básico, estudié guitarra folclórica, siempre he estado ligado a la música desde mucho tiempo. Entonces, luego con mi profesión, ahí vi este camino que nunca pude dejar, porque familiarmente nunca les gustó mucho que yo pudiera dedicarme a la música como una carrera en mi vida. Es la historia de muchos. Claro. Probablemente. Claro. Entonces ahí yo dije, ok, nunca lo voy a dejar, pero bueno, no voy a vivir de eso entonces. Y empecé a buscar otras formas de buscar también como felicidad en el camino, ¿cierto? Y nunca pude despegarme de la música y finalmente terminé metiendo a la música en mi carrera. Buenísimo. Y que vi que realmente era una necesidad en ese momento. Entonces podríamos decir, Gonzalo, que la germinación de tu carrera o donde estás hoy fue primero por el gusto de la música. 100%. Por tu vocación a la música. 100%. Luego entraste a esta carrera y lograste linkear, mezclar tu pasión con tu carrera profesional. Y sin saber un poco. No entré a la carrera pensando en dedicarme a esto. Entré a la carrera porque me gustaba un poco el área de la salud y en ese tiempo de mi vida no sabía mucho, la verdad, para dónde iba mi destino en ese momento. No lo tenía tan claro. Me orientaban para un lado, yo quería otro, entonces estaba ahí en una etapa que no estaba tan abandonado claro. la música ya en esa No, instancia? nunca la he abandonado en la vida. Nunca la he abandonado. Siempre he pasado por algo un poco clásico. A veces en los músicos no profesionales que nos dedicamos mucho a un instrumento de repente y después estamos con un pequeño reposo y después volvemos. Pero siempre está. Siempre está. Es algo que jamás se puede dejar No. De otra forma está presente, ya sea o escuchándolo, apreciándolo, o volviendo a tocar un instrumento o algo, pero siempre está presente. De todas maneras. Y eso me ha ayudado mucho también como una herramienta
para poder trabajar actualmente con mis pacientes. O sea, en el centro de salud donde yo trabajo, que se llama Diagnóstico Araucanía, mi box, por ejemplo, tiene un pequeño escenario, tiene un piano, ya donde yo ahí me desarrollo ciertas herramientas, ciertas técnicas de evaluación o de entrenamiento para cantantes, donde para ellos también es sorprendente y al mismo tiempo bastante amigable, porque ven en la persona de salud cosas que ellos reconocen como de ellos, pues, como lenguaje en común. ¿Cuándo te voy a pillar un piano dentro de algo relacionado a la salud, por ejemplo? Exactamente. Qué entretenido, qué bueno que lo implementas así y lo sientas al artista mucho más parte de un entorno que quizás para él es un poco aburrido, como ir a un área de la salud, porque como que da un poco de, entre comillas, de lata ir allá. Por supuesto. Uno sabe que tiene que hacerlo porque es parte de estar bien, y estando bien tú haces tus labores como artista. Uno va tenso, uno va ahí como está la mesa del doctor, ¿cierto? Y tú estás al otro lado, como que no hay una conexión, una simetría. No hay una simetría, como que uno tampoco sabe si es que realmente la persona de salud va a entender nuestro pensamiento más artístico, nuestra forma de vida artística, donde los horarios son diferentes, donde los hábitos a veces cuesta seguirlos también. Entonces, que exista esta visión que tiene en este centro donde trabajo, donde habemos hartos profesionales. Yo aquí soy un representante de otros especialistas también. Tenemos colegas, por ejemplo, que se dedican al área de audición, y que hacen todos los exámenes auditivos para artistas. Los cuales son, claro, porque yo trabajo fundamentalmente en cuerdas vocales, ¿cierto? En la voz de las personas. Pero ¿qué pasa con los que no cantan? Con los que son instrumentistas, con los roadies, con los sonidistas, con toda la gente que básicamente, incluso managers, porque están en eventos cotidianamente. Correcto. ¿Es igual? ¿Lo ves tú también? ¿Ves como esa parte, como en el hecho de, por ejemplo, de que están gritando en el día porque hay mucho ruido? ¿También? Mira, si es voz, lo veo. Es así de simple. Independiente si es vocalista o no. Da lo mismo. Si es voz, claro. Lo que pasa es que generalmente esta entrevista y el interés un poco por mi trabajo tiene que ver con el mundo artístico. Pero nosotros, nuestra clínica funciona abierta a cualquier persona que tenga un problema vocal, un problema auditivo, un problema de comunicación que tenga un origen a nivel facial, por ejemplo. Y esa línea de trabajo está siempre caminando en el área de la neurorehabilitación, por ejemplo, de personas secueladas, de accidentes vasculares. Pero la línea artística es un poco la más llamativa y es la que más contamos nosotros, pero atendemos a cualquier tipo de persona que... No me gusta mucho la palabra innovación, pero sí tiene que ver con eso. Yo creo que se destacan por eso. Exactamente, efectivamente yo creo que la palabra innovación le calza un poco y la mezclaría yo con un poco como de encontrar una necesidad en nuestro país actualmente. En la industria musical. En la industria musical y tratar de solucionarla, de dar apoyo. Siempre conversamos nosotros de que hay tanto talento en nuestro país y siguen surgiendo tantos talentos que hay que cuidarlos. O sea, de ahí nació un poco como yo veía desde lejos un poco y decía, ¿cómo llego a esta persona? Porque, no sé, mostraba en sus redes sociales, por ejemplo, que tenía una disfonía. ¿Cómo llego a la Denise Rosenthal? ¿O cómo llego? Yo sé que la puedo ayudar, yo sé que puedo ayudar a esa persona, pero ¿cómo llego? Claro. Así empezó todo. Y empezamos a trabajar con artistas emergentes de nuestra ciudad. Y en lo práctico fuiste resolviendo así, ofreciendo... Así empezamos, ofreciendo esto y mostrar esa necesidad. Tú necesitas esto, tú tienes que cuidarte. Y empezamos a trabajar con artistas que cantaban en la micro, hasta artistas que se subían a un escenario con 1000 personas, por ejemplo, shows de las municipalidades allá en la región. Asumo que un vocal de micro tiene más desgaste que un... Podríamos asumirlo porque el ambiente es un poco más deteriorado. Nosotros le llamamos así técnicamente a los ambientes degradados acústicamente, donde nos obliga un poco, sabemos que no hay retorno, no hay ningún elemento acústico un poco controlado,
Entonces, sabemos que probablemente tiene mucho más riesgo de tener una disfonía que un cantante que está con un in-ear, que está con un retorno, que tiene algo un poco más básico de trabajo. Claro, Don Rorro de Sinergia nos hablaba eso la otra vez, porque él le cambió la vida, por ejemplo, el usar el in-ear. ¿Don Rorro? Sí, del vocalista de Sinergia. Sí. Y él al empezar a usar audífonos versus el retorno de piso, era como se escuchaba súper bien su voz y eso hacía que no la elevara tanto y pudiera durar mucho más tiempo con voz de calidad. Bueno, teóricamente los libros que estudiamos nosotros, los fonoaudiólogos dedicados a esta área, se dice que podemos contraer disfonías por un montón de motivos. Dentro de eso, los más clásicos está el grito, está el cantar mal, una técnica, ¿cierto? Que es como lo obvio un poco. Pero existen otros, por ejemplo, como tiene que ver con una mala lectura de partituras, como un mal retorno, como una mala amplificación de la sala, como una mala posición dentro del escenario. O sea, si se dan cuenta, son detalles que nosotros estamos preocupados, que nadie se preocupa. Porque no se saben de repente. Eso, no se sabe. Es netamente eso, no es porque no queramos. Gonzalo, y referente a eso, según tu experiencia de lo que estamos hablando, ¿cuáles serían los errores más comunes que comete tanto el vocal o la parte técnica para omitir esto que tú me dices que hay muchos motivos para... Mira, lo principal que he visto yo en la clínica y en la industria musical son básicamente dos. Uno, lo que tiene que ver con el control de hábitos. ¿Ya? Que no saber, por ejemplo, cómo cuidar mis hábitos si es que soy un artista, un cantante en este caso. No saber si realmente me hace bien el agua o tengo que tomar el tecito con limón y jengibre o en realidad mejor me tomo un cortito de... Claro, he visto videos, por ejemplo, de la escena rockera argentina, claro. que agua con bicarbonato, no que un whisky, no que un vino con hielo. Sí, no, y de hecho ahí podríamos estar haciendo un programa de mitos en este momento por la cantidad de mitos que he escuchado. Y hay una cosa bien importante que yo siempre comento, que tiene que ver con algo que derriba inmediatamente todos esos mitos. Y lo voy a explicar muy sencillo. Como que resuelven algo, ¿cierto? Sí. Los bajan ya. Sí, por supuesto. Entonces, para todo el público de Rowdy 2.0, vamos a explicar esto en palabras muy sencillas para toda nuestra comunidad. Esto se va a ganar su propio reel. Sí. Mira, esto es muy sencillo. En nuestro cuello tenemos dos tubos. Ya, llamémoslo así. Ya, son dos estructuras, pero son dos tubos. Un tubo de adelante y un tubo de atrás. Por el tubo de adelante respiramos, por el tubo de atrás tragamos. ¿Ya? Si yo hago esto, o por la boca, eso se va hacia el tubo de adelante, baja por un tubito que es primero boca, luego faringe, luego laringe, tráquea, pulmones. Y sabemos que por ahí entra el aire y luego por los mismos pulmones, pues y por el mismo camino, sale. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Bien, y luego, cuando yo, por ejemplo, voy a tomar un sorbito de agua, acabo de tragar y se fue por el tubito de atrás. Es imposible que se vaya por el tubo de adelante. A no ser que tengamos algún tipo de lesión, alguna secuela neurológica, donde el sistema no funcione bien realmente, ahí sí podría pasar. Pero eso es una condición patológica, o sea, la mayoría de las personas no lo tienen, ¿ya? Y los que estamos acá no lo tenemos. O sea, imposible que ese vaso tendría que estar quizá en una invertida para que se me fuera. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces, cualquier cosa que traguemos, ya sabemos, bueno, antes que entiendan esto, debo explicar que las cuerdas vocales se ubican en la laringe, uno de las estructuras que está en el tubo de adelante. Por ende, todo lo que traguemos, agua, carne, cualquier tipo de consistencia, se va por el tubo de atrás. Por ende, nada va a pasar por las cuerdas vocales, nada que tú tragues. Yo a mis alumnos les digo, chicos, lo que traguemos va a pasar a 10 kilómetros para que entiendan. Entonces nunca se imaginen que yo al tomar esta agüita, el agüita va a recubrir esas cuerdas vocales y les va a hacer bien, algo, va a dilatar, algo saludable, o la miel, o el traguito, o algo. Solamente elementos que podamos inspirar o aspirar, ¿ya? O sea, o inhalar. Fumar.
Claro, el fumar, por ejemplo, no va a nuestro estómago, no lo tragamos. Claro. Generalmente hacemos una inspiración y botamos. Eso es pulmones, vía aérea, 100%. Por ende, ahí sí pasa por las cuerdas vocales. Claro, que es por el primer tubo que nos había mencionado. Exacto. Y ahí también tenemos la otra parte no tan buena del fumar, porque hay gente que me dice, no, pero es que Gonzalo, yo fumo elementos naturales, yo fumo tabaco, fumo marihuana, que pueden tener aspectos saludables, como por ejemplo la marihuana y que está demostrado médicamente, ¿cierto? Y ahí no hay nada que discutir. Sin embargo, el punto importante que yo pongo en la mesa es que se consume a través de combustión. Eso. Es humo. Fuego. Claro, la combustión es la más dañada. Y si hay combustión, eso nos va a generar irritación, inflamación de mi vía aérea, por ende cuerdas vocales, lo que puede generar a largo plazo una laringitis crónica, por ejemplo. O sea que el arquetipo de rockstar de los 90 que tomaba y fumaba, no. No, un vocalista de la banda Zúmbale Primo, que lleva 3 años trabajando con nosotros, por ejemplo, Rurik, que aprovecho de mandarle un saludo, Rurik Marcelo, tremendo. Todos los julio, agosto por ahí se prepara conmigo para los 15 shows que tiene para el 18 de septiembre más o menos. Así que en estas fechas estamos preparándonos. Él me contaba que, bueno, el origen de Zúmbale Primo... Paréntesis, ¿15 shows en un día? No, en una semana. En una semana. De hecho, 5 días. 5 días. Mira, para Zúmbale Primo en alguna ocasión podría ser en 15. No, pero me contaba, por ejemplo, que todas sus familias son de músicos y músicos bien de campo, donde nacen un poquito el gusto por la ranchera en nuestro país, ¿cierto? Donde los shows eran en canchas de partidos de fútbol, en fondas, en fiestas. Y él me contaba que tenía un tío que él se fumaba un cigarrito antes de subir al escenario. Y que sorprendentemente le hacía bien al tío. Entonces me decía, pero Gonzalo, ¿cómo puede ser que él mejorara su voz? Y tiene una explicación. Y no es que realmente te la mejore. Puede ser que a él le sonara bien o le sonara mejor. Pero el cigarro ya sabemos que genera un poquito de inflamación. No solamente a través de la inflamación que acabamos de explicar, sino que también a través de los componentes que son dañinos, ¿cierto? Claro. A diferencia de la marihuana, que estábamos hablando que es un elemento natural, el cigarro tiene un montón de elementos químicos dañinos. Claro. Y hay gente que le genera inflamación a muy largo plazo y a otros a corto plazo. Entonces probablemente, le decía yo, a este tío le podía generar una inflamación a corto plazo. Entonces, al generar una inflamación inmediata, sus cuerdas vocales crecen de tamaño porque se inflaman. Claro. Entonces contactan mejor y proyectan un mejor sonido. Puede pasar, pero ¿a costa de qué? A largo plazo. A costa de estar básicamente haciéndose un daño que va a ser por el momento. Claro. Y eso a largo plazo sí o sí va a tener un daño, sí o sí. Claro, entonces yo prefiero que ese contacto de cuerdas vocales sea más óptimo y sea mejor a través de ejercicios, por ejemplo. Claro. Entrenar al músculo. Entrenar. Las cuerdas vocales son músculos. Muy bien. Sí, ir a un especialista. Siempre los artistas, cantantes, yo les recomiendo que tengan un fonoaudiólogo a mano dedicado al área de voz artística como yo, un otorrinolaringólogo que sepa también de canto, que sepa del mundo artístico y un profesor de canto. Esa es la triada perfecta para un cantante. Oye, Gonzalo, y en base a eso mismo, ¿qué tan importante para un vocalista es precalentar? No sé si ese es el término. Sí, calentamiento vocal. O si hay diferencias en eso, antes y cuánto rato, cómo tiene que ser. ¿Cuál era la palabra? Vocalización. ¿Es lo mismo o son dos cosas? Mira, lo que pasa es que es difícil definirlo porque como hay definiciones, hay autores. Entonces hay algunos autores que le llaman... Pero de la manera que yo lo enseño es que, porque por ejemplo hay cantantes que dicen voy a vocalizar y ¿qué hacen? Cantan. La 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 tan, tan, na, na, na. Ya, y eso es vocalizar para esas personas. Para mí ese tipo de vocalización es cantar, no es calentar, no es una preparación. Ya están cantando, las cuerdas vocales no saben si está ahí arriba de un escenario o no. Es como que te pusiste a trotar inmediatamente. Inmediatamente, exacto. Esa es la...
Ahí estuvo muy buena. Entonces, como el calentar la voz sería como este proceso, por ejemplo, que se hace con ese cosito, ¿no? ¿Cuál cosito? El mini box, le dicen. Oye, acá tenemos esto. Oye, estos son aparatos ¿Para qué piensan? A ti te digo. Estos son aparatos que hay una marca que la desarrolla, que es Dr. Vox. Nosotros no tenemos ninguna relación con esa marca, por si acaso. Pero estos son herramientas que vienen del país de Finlandia, donde se desarrollan para poder realmente trabajar voces. Yeah. Hay algunos aparatitos que han salido en el mercado que sirven para trabajar voz, pero no fueron desarrollados o no fueron creados realmente para la voz. Estos fueron solamente creados para la voz. ¿Ya? Y aquí tenemos dos funciones en este aparato que se llama Dr. Vox. Por un lado, el aparato se llama Dr. Vox. El aparato, claro, la marca se llama Dr. Vox y le pusieron a este, que es el máximo de sus aparatos, Dr. Vox. Después, claro, después tenemos el Mask Vox, que es una máscara. Después tenemos el Pocket Vox, que es un tubito que nos permite ponerlo en cualquier botella. De hecho, ese he visto yo. De hecho, no veníamos tan preparados realmente, pero sirve para cualquier botella. ¿Ya? Viene como ergonómico. Claro, Pero se llena de agua. ahora no dio, pero lo importante es saber que el especialista te diga más o menos para lo que tú necesitas cuánto nivel de agua tienes que ponerle. ¿Ya? Y aquí hay algo muy importante al punto que hemos llegado, que aprovecho de mirar a la cámara de frente y hacer un llamado a través de las plataformas de diagnóstico Araucanía, Rowdy 2.0, de mi perfil personal o cualquiera donde esto aparezca, es que estos ejercicios deben ser controlados por un especialista. Y ocurre muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1 centímetro, va a tener cierto efecto, 1 centímetro de profundidad me refiero a este tubo, va a tener cierto efecto sobre los pliegues vocales o sobre las cuerdas vocales. Si tengo 2, otro, 4, otro, 8, otro, que va a depender si tú estás entrenando o si necesitas rehabilitarte porque estás con disfonía o si es que quieres calentar o si... Como que tiene una medida. O sea, todo esto está estudiado. Cada objetivo. Esto es ciencia, chicos. Nadie Esto puede es tirarse ciencia. 150 kilos enseguida. Esa es la explicación. El agua genera impedancia, genera resistencia desde el punto de vista físico. Es como mover un brazo a 10 centímetros abajo del agua o moverlo 2 metros abajo del agua. Te va a costar mucho más. Correcto. Esto cumple la misma función. Y hay muchos videos en YouTube, en TikTok, que al principio yo como que me molestaba un poco porque hay muchos colegas o profesionales de otras áreas que los enseñan así, pero de una manera muy abierta, lo cual yo encuentro incluso hasta un poco ético quizás. ¿Irresponsable? Un poco irresponsable por ahí, porque de hecho hay gente que me critica y me dice, pero Gonzalo, tú siempre muestras todo tu trabajo, pero nunca enseñas ejercicios. Y yo digo, bueno, es que no puedo hacerlo porque yo no puedo enseñar un ejercicio como una receta para todos. Como general. Somos personas diferentes, que tienen condiciones diferentes, que tenemos estados de salud diferentes, hábitos diferentes, tenemos técnicas de canto diferentes, tenemos tantas cosas diferentes. Es como mezclar audio. No todos los audios son los mismos, o mezclar audio en un recinto grande que en un recinto chico. Ese ejemplo debería haberte dado realmente. Yo creo que ahí para la cosa no podía hacer un tutorial general. No puedes hacer uno, tienes que analizar cada escenario, cada, no sé, el rebote de la sala, siempre es diferente. Bueno, es aquí, imagínate, sabemos que las personas somos muy diferentes uno de otro, pero aún así está lleno de eso en el mercado, entonces yo hago ese llamado. Yo diría que en todas las áreas igual. Sí, por supuesto. De la salud sobre todo. De todas maneras. Haz esto y obtén esto. ¿No? Así es. Y este es el último producto que han sacado esa marca, que se llama Laxbox. Laxbox. Y que también sirve para hacer más o menos lo mismo. Mostramos desde lo más caro hasta lo más económico, de hecho. Sí, esto nosotros lo ocupamos con los artistas con los cuales trabajamos. Pasan por un proceso de higiene, ¿cierto? Para poder ocuparlo. ¿Se vende esto o tienes que mandar a pedir afuera? Mira, actualmente solo se manda a pedir afuera. Todo. Hay algunas ventas acá en Chile, pero venta informal. No hay ningún representante de la marca ni algo por el estilo. Básicamente.
Gonzalo, este es como tu kit entonces. Este es mi kit básico. Ya. Este es mi kit básico que debo andar trayendo para todos lados y que puede recuperar una voz en horas, en días, no sé, pues dependiendo de lo que tenga esa persona. Ya. Oye, ¿por qué es importante ir a un fonoaudiólogo? Algunos piensan que quizás es muy caro o lo ven como un servicio igual costoso. ¿Es tan así o no es tan así? Bueno, hay fonoaudiólogos caros y unos no tan caros. Yo soy especialista en esto, llevo muchos años, estoy a punto de titularme de doctor en voz. Y mis colegas que tienen más o menos mi nivel académico están cobrando en promedio en el mercado 60 hasta 70 mil pesos una sesión. Yo trabajo en la industria musical, sé lo que significa trabajar en la industria musical desde el punto de vista económico, desde el acceso. Como les decía, antes de ser fonoaudiólogo soy músico. Entonces ese tacto siempre lo hemos tenido y como cuando formamos esta clínica, Centro Diagnóstico Araucanía, dijimos no puede quedar gente afuera por dinero. O sea, de dónde nace la salud, y quisimos rescatar un poco igual esa vocación por la salud. De repente nos veíamos, ¿cierto?, en la calle por una mejor salud, pero tiene que partir por nosotros, por los que hacemos salud. O sea, mi sesión vale tanto, ¿puedes atenderte? No, ok, entonces quedas fuera. Ahí eso a nosotros nos removía, ¿cierto? Y dijimos no. Y empezamos a tener diferentes formas de atención. En mi sesión particular vale 35 mil pesos actualmente. Eso es mi sesión. O sea, si se dan cuenta, es mucho más asequible que otros colegas que están quizá al mismo nivel académico o de conocimiento clínico. Pero la idea es que que puedas acceder a un especialista, porque siempre los especialistas se alejan, mientras más especialistas son, más lejos están. Hablamos de médicos a 80 mil pesos, 90 mil pesos, que es imposible desde un punto de vista de la terapia. Imagínate yo te diga tienes que hacer 2 sesiones semanales a 50 mil, que sería económico en comparación. ¿Cómo? Claro, o sea, muy pocas personas podrían hacerlo. No, tiene que haber esa vocación primera para poder... De todas maneras, ya desde ahí también generamos un programa que se activa solamente en ciertos momentos, que se llama programa Paga lo que puedas. Y se le da un mínimo al artista, que no recuerdo bien ahora cuánto es porque no lo veo yo, pero ponle tú 10 mil pesos. Y se le dice que el valor de la sesión es de 35. Pero el artista paga lo que realmente puede. Hay sesiones que dicen yo voy a pagar el mínimo hoy día, son 10 mil pesos, ok, y otro día dicen no, sabes que hoy día estoy mejor, voy a pagar 20, y ocurre. No paga el mínimo la gente, y eso es muy lindo igual, como recibir ese cariño a través del pago, porque sabemos que es un cariño, porque es voluntario. Claro. Entonces... Hablamos bien del músico igual. De todas maneras. Sí, y le está mostrando de alguna manera, mostrando el servicio, haciéndolo, porque a veces... Y no cambia ese servicio, es la misma calidad, digamos. Además, no cambia por ser un valor menor o mayor, no cambia, es el mismo. Es el mismo tiempo, de todo. Y desde ahí también, hace muchos años, nace este nuevo servicio que no existe en Chile, o que no existía, porque puede ser que ahora exista y yo no lo sé también, de incluirse en el equipo de trabajo del artista. Girar con el artista, viajar con el artista, ir al escenario. Y esa es una crítica constructiva que yo le hago a mis colegas, con mucho cariño por supuesto, y es que tenemos que salir de la clínica, tenemos que salir del box. Muchas dificultades de nuestros pacientes están en el escenario. Claro. Sí, de hecho... Había otra pregunta respecto a eso, ¿no? ¿Me adelanté? Pero sí, me quería introducir en eso, que es, me gusta esa actitud de ofrecerse, de introducirse, oye, quiero ser parte de este staff, porque uno igual pone en valor tu pega de fonoaudiólogo, porque muchas veces no lo ven porque uno no está, porque tu colega no va al porque no existe porque no está ese servicio, o sea, no... Sí. Y fue complejo igual como llegar a un equipo de trabajo y decir, ustedes me necesitan de alguna manera. Uno transmite con otras palabras, pero uno transmite eso. Sí. Ustedes necesitan a alguien como yo aquí. Sobre todo en la voz, wow. que igual es, no quiero desprestigiar a los otros instrumentos, pero la voz igual es como, está como en un peldaño bien alto respecto a los otros instrumentos, como que si en algún punto falla eso.
Se pidiera más que... Bueno, si es que la banda tiene cantante, de todas maneras que pasa a ser vital. O sea, cuántas veces me han llamado artistas para poder recuperarlo en 1 o 2 días, porque si no deben cancelar el show. ¿Y qué significa eso? Ustedes saben. A eso iba la siguiente pregunta, como si te ha pasado también que algún artista te ha llamado por una situación urgente donde está como ¿Sí? la última y si no tiene que parar de los shows, la gira. Cancela. Mira, no me han llamado tanto como en las últimas. Ya. Así como realmente es hoy día en la noche el show y necesito, porque generalmente los síntomas aparecen un poco antes y los artistas ya se preocupan, sobre todo los artistas, digamos, lo identifican, por supuesto, el cuerpo avisa. Pero sí me ha tocado como cosas bien importantes, como recuperar voces que tienen show importantes para su carrera. De hecho, así llegó Rurik Marcelo de Zúmbale Primo a nuestra consulta. Una urgencia. Por una urgencia vocal, fue diagnosticado de fatiga vocal desde un punto de vista médico. Y eso hizo que, por ejemplo, algunas personas lo subieran a TikTok diciendo, hoy mira, está claro, desafinó en tal parte. Entonces le empezaron a llegar esa información y fue como, ya, y debo preocuparme de esto. Y consultando llegó donde nosotros y lo pudimos rescatar de alguna manera para que pudiese hacer esos 12 shows que tenía en ese año, no me acuerdo si eran 12, 15, 13, pero por ahí, en 5 días. Y se logró, lo logramos. Y después de eso conoció los ejercicios, conoció que un cantante debiese tener ejercicios como hábito diario. O sea, tal cual como un pianista se sienta media hora en un piano al día a hacer una escalita, ¿cierto? A practicar, a mover los deditos, el cantante debe hacer exactamente lo mismo. Es otro músculo que se debe entrenar siempre. Claro, y ahí tú dices, es otro como en singular, pero claro, las cuerdas vocales para que funcionen también debe haber un funcionamiento en sinergia de otros músculos del cuello, de la laringe, de la faringe, que se componen y que de alguna manera ayudan a que la producción de la voz, porque la producción de la voz claramente la sabemos de cuerdas vocales, pero participa toda mi cavidad abdominal, tórax, todos mis resonadores. Por ejemplo, yo, y vine así solo para este programa, no, mentira. Estoy un poco congestionado ahora, lo notarán también ustedes o el público que conoce un poco mi voz, y es porque vengo de un resfrío, ya, y que estoy bastante congestionado y mi voz está afectada. En este caso tengo otra resonancia que no es la mía. Entonces, mi voz está afectada, sí, pero ¿a qué nivel? A nivel resonancial. Nos detenemos un momento para contarles una verdad. Roadie 2.0 no se hace solo. Así es, amigos, detrás de cada entrevista hay marcas que creen en este proyecto y por sobre todo en las personas detrás del escenario. ¿Todavía peleando con tu monitor de piso para poder escucharte? Llega a León, Chile para tener un monitoreo in-ear profesional a un precio realmente alcanzable. El modelo Anleon S3D tiene características de un sistema in-ear profesional, sonido digital súper cristalino de 48 kHz a 24 bits, un alcance de 100 metros y batería de hasta 17 horas. Y lo mejor es que tiene un sistema llamado Focus, el cual permite que con sus 2 entradas puedan llegar a una persona en estéreo o bien en mono para 2 personas con mezclas independientes para cada uno. Además, amigos, usando el código Roadie 2.0 obtienes un 10% de descuento. Paga con tarjeta y recibe en todo Chile. Encuéntralos en Instagram como anleon.chile. ¿Tu banda necesita un lugar donde esté todo resuelto? En Leufu encuentra salas de ensayo, amplificación, estudio de grabación, backline, producción de eventos, todo esto en Concepción. Así es, amigos, equipamiento completo que van desde amplificadores a tubo hasta rack de procesadores que solo ves en Estudios Gigantes. Pantallas LED y todo lo necesario para una tremenda producción. Pide y cotiza tu hora en leufu.cl o también en Instagram leufu.cl. Y usando el código Roadie 2.0 obtén un 10% de descuento en tu plan mensual de ensayo. Puedes tener el mejor show, pero si tu equipo tiene hambre, lo notaremos. Carmen lleva catering casero y artesanal directamente al terreno para equipos artísticos y producciones de show en vivo. Si te gustan las sopaipillas, los calzones rotos, el queque y todo eso que cocinaba tu abuela, confía en Carmen Catering. Puedes encontrarlos en Instagram como carmenin.catering. Carmenin. Alimentamos equipos que crean. Entonces, la voz es una
algo que es completo del cuerpo, que muchas estructuras influyen en esa. Debe estar bien mi sistema gástrico, también hormonal, por ejemplo, si tengo dificultades hormonales puede afectar directamente a la voz. ¿Qué pasa con mi retención de líquido? Mi sistema óseo, ¿cómo está? Si tengo hipotiroidismo, hiper. O sea, si se dan cuenta ya pasamos a un nivel... Hay muchas variables. Exacto. Muchas variables que afectan a la voz finalmente. Exacto. Y ese es un poco lo que trato yo también de educar. La voz no es esto, solamente. La voz es un resultado de mucha interacción corporal, incluso hasta emocional. Yo te iba a preguntar eso, si porque uno ya llega a un nivel de entrenamiento en que ya es músculo, lo entrené así, lo controlo, pero ¿y las emociones? ¿Cómo afectan? Si derechamente un artista se sube con un estado súper depresivo a cantar al escenario, ¿qué le podría pasar a ese artista a nivel vocal? Tenemos ahí dos cosas que yo veo así como rápido. Primero, no estaría cómodo el artista, probablemente. El público lo notaría. Cuando un artista no está cómodo en el escenario, el público lo nota, ¿cierto? Y eso baja el rendimiento de tu presentación, de tu show. Claro. Y lo otro es que lo que puede pasar es que la musculatura se tensa. A nivel físico eso es lo que pasa. Se tensa. Entonces tu técnica cambia por completo. O sea, lo quiere o no, tu Se estado tensa. Emocional, Sí o sí te tu afecta. cuerpo habla. Obviamente no puedo hablar también como que siempre va a ocurrir tal cosa, porque obviamente volvemos al mismo tema anterior, que tiene que ver con cuál fue tu problema emocional, qué tanto te afectó, y volvemos a tener que conocer a la persona. ¿Ya? De hecho hay una disfonía que se llama disfonía psicógena, que llegan personas de esta manera, por ejemplo, a la consulta. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Y evaluamos qué le pasó y realmente hacemos un examen con otorrino y sus cuerdas vocales no tienen nada físico. Y el problema, el sustento del problema es un problema emocional. O sea, 100%. Las cuerdas vocales se van a juntar, ¿cierto? Que es lo que ellas hacen y generan un estancamiento, por así decirlo. Se quedan ahí tensas y no logran juntar bien para generar sonido y juntan poquito o en ciertas partes. Finalmente Entonces, se somatiza acá. es una somatización. Esa es la palabra técnica a nivel psicológico para referirse a lo que estamos hablando. Buenísimo. Oye, y Gonzalo, en cuanto a variables, tengo entendido que tú trabajas con distintos artistas. Sí. Raperos, rockeros, gente del pop. Música clásica, música popular y dentro de la popular, ¿cierto? Todos los estilos, porque... La cumbia. Sí, sí, hemos tenido experiencias, por ejemplo, con el Dunga. ¿Conocen a Dunga? ¿Dunguita? ¿De la Combo Tortuga? La Combo sí. Ya, Dunga es el vocalista. Y estuvimos hace unos meses en un show 360 que hizo Movimiento Original en el Caupolicán, que fue la primera vez que pudimos trabajar con Movimiento Original. Nos llamaron por primera vez para trabajar con ellos. Estuvo muy bonito, un show de más de 2 horas. Y ahí tuvieron muchos invitados, dentro de eso Jonas Sánchez, Tiano Bles, que son amigos de harto tiempo también, así que les mando muchos cariños. Y por primera vez estaba Dunga de la Combo Tortuga, que tienen un tema juntitos, así que ahí tuvimos la oportunidad también de trabajar con él, porque finalmente el cuerpo es uno solo. Entonces yo finalmente voy viendo la técnica de la persona, qué estilo canta, y ahí voy trabajando como hacia lo que esa persona quiere. Pero la técnica saludable viene a ser una sola. Exacto. Justamente te iba a preguntar sobre eso. Si depende del estilo, ¿hay vocalistas que se les debe exigir más o se tienen que exigir más vocalmente? Sí, más que exigencia ocupar esa palabra, porque ya exigencia me suena un poco a esfuerzo, me suena un poco como algo que puede estar en límite entre lo saludable y lo sano. Entre lo saludable, perdón, y lo... ¿Hay un estilo que tiene más desgaste que otro? O... No debiese haber un estilo que tenga desgaste de partida. ¿Ya? Es más... Si se aplican, digamos, los procesos correctos. Correcto. Así es. De hecho, hay unas técnicas que se ocupan mucho en el rock, que tiene que ver con distorsiones vocales, por ejemplo, donde está el growl, por ejemplo, que se ocupa en el metal, que es esa como voz bien rasposa, ¿ya?
que en este momento por el resfrío que ando trayendo no la puedo hacer, pero les voy a mandar un video en otro momento haciéndola. ¿Pero para manejas la técnica? Sí, la manejo, la he estudiado en mi vida, digamos, de especialidad, me ha tocado hacerla, me han tocado profesores que me la han podido enseñar, he compartido, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un colega muy famoso en Brasil que se dedica a esto, que me lo he topado en diferentes convenciones, y por mi gusto por la música la practico también, o practico diferentes cosas, estoy todo el día haciendo sonidos de repente. O sea que en base a eso los guturales es una técnica. Correcto, de hecho los guturales, o muchos, bueno, el gutural también no me gusta llamarle mucho al gutural porque como que si yo te digo gutural, tú puedes saber eso, otro te puede decir no porque gutural es tal cosa, técnicamente puede decirte no, eso es una voz posterior, entonces no hay un conocimiento único en el mundo de gutural. Ya, es solamente eso, no es como tan específico. ¿Pero es como coloquial o es generalizado? Es generalizado, diría yo. Es generalizado, claro. El término más correcto, digamos, como a convención mundial, es distorsiones vocales. Distorsiones vocales. Porque tu voz se distorsiona, claro. ¿cierto? Y ahí lo que ocurre, por ejemplo, en muchas distorsiones vocales, no en todas, pero en algunas, es que tú ocupas tus cuerdas vocales, ¿cierto? Que están contactando de esta manera, y arriba de las cuerdas vocales, muy cercano a ellas, existen unos pliegues ventriculares que técnicamente se llaman también, pliegues ventriculares, pero también se le llama cuerdas vocales falsas. ¿Ya? Que no debiesen moverse en una técnica hablada como la que estamos utilizando ahora, pero sí podemos aprender a moverlas para ciertas técnicas, en este caso distorsiones vocales. Entonces mi voz hace un sonido, y puedo aprender a ocupar las de arriba para que distorsionen el sonido que está saliendo por mis cuerdas vocales, o bien genero el sonido en las cuerdas vocales falsas, que eso es lo que generalmente ocurre. Entonces por eso suena raro, porque no contactan de esta manera tan pulcra como las cuerdas vocales, ¿cierto? Porque no tienen esa misma movilidad. Y finalmente, claro, tú puedes escuchar algunos cantantes que hacen guturales y que su voz hablada es una voz que se escucha saludable. Sí. Claro. Y tú dices, ¿pero cómo? Claro, su voz hablada ocupan esta voz, no ocupan la técnica de distorsión. Y en el canto ocupan distorsión y suena de esa manera. Oye, Gonzalo, y esto es de curioso nomás. ¿Interesante? ¿Les parece interesante todo esto? Altísimo conocimiento. Denme un feedback. Que para terminar eso de lo cultural y todo eso, yo vengo más de una escena under y me gusta eso, tarro, por así decirlo. ¿Qué pasa con los vocalistas que empiezan a cantar con distorsiones vocales sin haber estudiado distorsiones vocales, sin saber los ejercicios? Mira, eso es azar, como que se lo estamos dejando un poco al azar. Porque pasa ahí que yo puedo estar empezando a probar una técnica y puede ser que me resultó y bien, pues y quizás lo hicieron saludable. Pues es como cuando te sientas a tocar por primera vez una guitarra, un piano, una batería, y quizás le apuntaste a la postura y no te afectó a tu cuerpo, pero quizás no le apuntaste o quizás viste el video de YouTube incorrecto, entonces es azaroso, la verdad. Puede generar un mal hábito. Hay gente que nunca ha estudiado canto, ni fonoaudiología, ni clases de algo, ni nada, y tienen técnicas súper buenas, súper saludables. Como que naturalmente la aprendieron a cantar. Nacieron, claro, exacto. Encontraron un sonido que les hizo sentido, y cada vez que yo he ido como conociendo más cantantes también me he ido cuenta que hoy en día hay mucho más acceso a hartas cosas, los cantantes también ya están como absorbiendo de hartos lados. O sea, hay cantantes que toman clases de teatro, toman clases de otras cosas, donde van adquiriendo herramientas que dicen, sí, esto me hace más sentido, entonces voy a aplicarlo. Cosas interdisciplinarias. 100%, y lo cual yo lo recomiendo también. O sea, la fonoaudiología no es lo único que un artista debe tener. Aquí hay una fórmula que se junta, ¿cierto? Un buen cantante debiese tener su fonoaudiólogo, debiese tener clases de teoría musical, probablemente. Algo debe saber, ojalá, de producción. Debe saber algo de cómo venderse. Claro. O sea, ustedes saben que la autogestión en la industria musical y aprender un poquito de todo... ¿Cómo emprender? Es clave en esto. Claro, y ahora ya saben, hay que meter un fonoaudiólogo en la crew. Es necesario porque es parte de eso. Si no funciona la voz, en un punto el show no sucede.
Y si no sucede un show ante 10.000 personas, muchas personas cagan. Sí. Básicamente, sí. Básicamente eso, un show se puede ir abajo y no. Y encima es lo que me hablaba la otra vez un tipo que trabajaba con Kevin Johansen, que decía que puede haber todo bueno, pero si hay un error, ese error queda y la gente habla todo de ese error. Sí, no me acuerdo yo con quién hablaba, que me acordé con eso que me dices tú, que un error en algo puede ser verbalizado o contado aproximadamente a 15 personas. Pero cuando hay algo bueno dentro de eso, solo lo saben 3. Sí. Por ejemplo. Es un hecho. Entonces, claro, es como algo psicológico humano que ocurre. Gonzalo, cuéntanos, si una persona que es fonoaudióloga y quiere trabajar para artistas, ¿qué tip les daría o qué le recomendarías para que pueda trabajar de la mejor manera? Mira, yo lo que le recomendaría a los colegas sería estar más cerca del escenario, visitar escenarios, conocer más ese mundo. Ya no solamente, por supuesto, como lo lógico es especializarse desde nuestra área en lo que es la música. ¿Ya? Hay estudios donde te enseñan a rehabilitar voces, ya. Eso es muy fonoaudiológico y eso existe en muchos países. Pueden estudiar en Chile, pueden estudiar afuera, donde quieran. Yo he estudiado en hartas partes y muchos años. Pero desde el otro punto deben estudiar música, deben meterse en eso porque realmente es una herramienta que es muy positiva donde generas otro tipo de vínculos, realmente. Ese sería un consejo bien importante para los colegas, digamos, que se metan de lleno a la industria musical. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos convenio con Fluvial en Valdivia, que eso es una reunión de la industria musical que se hace una vez al año, donde vienen gente de todos los países o de muchos países, que vienen diferentes partes también de la escena. Nosotros hacemos charlas en Fluvial, etcétera. Hemos estado en Pulsar también trabajando. Entonces hay que estar ahí, hay que conocer cómo funciona esto. Yo creo que eso sería un muy buen consejo para los colegas que quieren empezar a meterse en el mundo artístico. Ya, no solo seguir estudiando, digamos, su profesión. Que es como lo lógico un poco, claro, ¿cierto? Sino meterse en la industria musical y conocer cómo se desarrolla el artista arriba del escenario, abajo del escenario, y conocer también toda esa parte. Sí, necesitas desarrollar tu oído, necesitas desarrollar tu voz. O sea, yo hay pacientes que le digo, no, esa nota no, mira, fíjate, estás en un semitono pasado. O hace esto, mira, la, tú estás haciendo esto, la, y necesito esto, la. Entonces, dale, y le puedo dar un ejemplo cantado, o le puedo dar, entonces eso es clave, o sea, tiene que haber una pasión y un gusto por la música, a mi entender, por supuesto, para poder desarrollarlo. Primero la vinculación a la música, luego de verdad introducirse en el contexto, ir y literal pisar un escenario, salir un poco del escritorio. Anda en un concierto, quédate hasta el final cuando se fue el público, toca la puerta, habla con los artistas, oye, preséntate. Correcto. Eso he hecho yo durante 12 años. Claro, que es un poco lo que nos han dicho casi todos los que hemos entrevistado, es estar ahí. Ya. Independiente de si son fonoaudiólogos, ingenieros en sonido, mira, roadie. Mira qué bueno. Hazte visible, ofrécete, que te vean. Si nadie te invita, anda. Buscar, hacer busquilla. Buscar. Sí, sobre todo el mundo de la música es una cosa muy busquilla. Mira, estamos entonces estábamos más que conectados. Sí, yo pensé que era algo que habíamos descubierto yo. No, de verdad es una cosa muy busquilla. De hecho, creo que Road 2.0, una parte de eso es estar ahí también. Ya. Ahí nosotros no solo podemos entrevistar y conocer de gente, sino como este músico, este baterista, qué equipo ocupa, ¿cachai? Nosotros hemos aprendido caleta de varios músicos allá, los pedales que ocupan, por qué ocupan ese pedal, por qué ocupan esa guitarra. De hecho, están entrevistando es una consecuencia de primero a ver, oye, podemos ir a ver qué pasa desde al lado, después, oye, y podemos ayudar porque me di cuenta que sí puedo hacer eso, y si ahora voy yo solo, y así. Después, ¿cómo ponemos en valor esto? Grabémoslo. Y que ha resultado en todo esto de que hay una gran industria que no estaba siendo visibilizada. Nosotros también por la necesidad, de repente hemos ampliado un poco nuestro trabajo y hay artistas con los cuales trabajamos, por ejemplo Young Noisy, que le mando un fuerte abrazo porque no pudimos estar con él en un show muy importante que tuvo ayer en la ciudad de Temuco.
donde falta gente en el equipo en algunas ocasiones y que ya es como obvio para él que nosotros hagamos cierto trabajo que no es fonoaudiológico. Que por ejemplo nosotros nos preocupamos de que el escenario donde él va a estar esté limpio, que no hayan clavos, como un stage manager. Si necesita agua lo dejamos ahí. Hemos últimamente impreso el tracklist y lo hemos puesto en el escenario pegado. O sea... Se están empezando a cruzar facetas. Es que era lo que ustedes decían. Que necesita un staff. Tú sabes del pedal porque finalmente ya yo lo supe porque he estado tan metido en la industria musical que sé que se hace y es profesional hacerlo. O sea, no se te puede olvidar un tema y el paciente y al artista se le puede olvidar, obvio. Claro. ¿Cuál viene? Chuta, se me olvidó. Por más que lo haya visto 100 veces, puede haber pasado algo en el momento que entonces tiene que estar ahí. Correcto. No puede haber, o hay que disminuir la cantidad de probabilidades de errar en algo. Claro, esa es la idea. Entonces eso ha sido bonito. Bonito como también explorar otros trabajos y aprender, porque la verdad que en los equipos que hemos trabajado con nosotros, en la mayoría de las ocasiones han sido así todos. Todos los técnicos, los managers, profesionales, músicos, de todo tipo de personas nos hemos encontrado con muy buena gente dentro de los equipos, lo cual también se agradece al momento de trabajar. Trabajamos en un ambiente muy, muy rico. Es súper importante el buen ambiente laboral para poder desempeñar tu pega y para sentirte bien en el día a día. Pues. Imagínate que estás en una gira y no te llevas bien con alguien, que puede pasar igual, pero disminuir todo eso para poder hacer bien tu pega tranquilo y que te den ganas de hacerlo. 100%. Sí. Muy de acuerdo. Gonzalo, yo te tenía una última pregunta con respecto a lo que hablábamos delante de cómo cuidarnos. Ya. En el caso de que sea un artista emergente o simplemente un artista que no tiene los recursos para acceder a un fonoaudiólogo, ¿qué recomendación le darías tú? Mira, lo primero es que primero es centrarte en tus hábitos, porque tu voz es el resultado de cómo cuidas tu cuerpo. La voz está en el cuerpo y siempre la tratamos o la pensamos como separada. Como, ¿qué puedo hacer para la voz? Siempre es como la voz, aquí, a un lado. Y esto es la voz. Esto es la voz. O sea, si yo tengo una fractura en una costilla, si tengo un problema muscular, si tengo una enfermedad autoinmune, si tengo asma, si tengo alergias, todo eso va a repercutir en mi voz. Entonces, es lo más fácil y gratis que puedo entregar, así muy fácil, que empieza a pensar y empieza a ser consciente de tus hábitos. Que cosas de repente que son lógicas, que quizás ni siquiera tengo que yo decírselas para que lo sepan. El cigarro o cualquier fumestible, como siempre lo digo yo, no es bueno para la voz. Mínimo una persona debe tomar de 2 a 3 litros de agua al día, por ejemplo, para que nuestro sistema corporal se mantenga bien hidratado. Ustedes ya saben que el agua no va a chorrear por mis cuerdas vocales, ¿cierto? Y las va a hidratar. No, el agua va a entrar a mi cuerpo a través de la absorción del estómago, ¿cierto? Del sistema digestivo. Y después el cuerpo a través de la sangre la reparte al cuerpo. Entonces, hidrátate constantemente. Si tienes algún síntoma de reflujo o algo que te caiga mal, ¿cierto? Con los alimentos, no lo consumas porque el reflujo puede llegar a zonas altas y afectarte la voz. O sea, cuida tu cuerpo. Gonzalo, hablamos de combustión, vaporización. La única manera saludable de consumir la marihuana actualmente que yo conozco es a través de vapor. Vapor donde tú puedes poner la flor. No el vapor donde viene con un líquido que también viene con muchos elementos químicos. Igual. Claro, viene con elementos químicos. No todo está perdido. Entonces no todo está perdido, colegas. Pueden consumir de manera recreativa o de manera saludable, ¿cierto? Si es que lo necesitan. ¿Y la gente que vapea nicotina? Hay algunos estudios relacionados a la vaporización de nicotina, que obviamente no la recomiendo tampoco porque tiene muchos elementos químicos, al igual que el cigarro, no los mismos probablemente, pero sí tiene muchos. Y han aparecido algunos estudios donde se habla de que la cantidad de vapor que se consume es bastante. De hecho, yo he probado algunos vaporizadores y es mucho humo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese humo? Ese vapor es humedad, el vapor tiene agua, ¿cierto? Entonces generas un estado de humedad en tu vía aérea.
Y han aparecido algunos pacientes que se le han generado micosis, que es hongos, en los pulmones, en ciertas zonas de la vía aérea, en la tráquea, lo cual obviamente hay que tratarlo de manera inmediata, porque puede desencadenar en una situación grave. Y respecto a eso último que dice, igual, ¿cuál es la situación? Nos pusimos grave ahí, Eso, y pongámonos más grave todavía. A ver, dale. ¿Cuál es la situación más brígida a la que te has enfrentado en cuanto a alguien con una voz así que... Cáncer laringio. Sí. Cáncer laringio. Eso significa internamente, ¿cierto? No se imaginen esto aquí superficial, sino que dentro de mi cuello hay una estructura que es la que aloja las cuerdas vocales, que se llama laringe. Y a los usuarios que han tenido cáncer laringio, en alguna oportunidad lo peor es que se le tiene que sacar la laringe. O sea, se sacan las cuerdas vocales. Esa persona nunca más puede hablar a través de cuerdas vocales. Hay que generar una neoglotis, una nueva forma de comunicarse, y ahí aparece algo que se llama erigmofonación, que es hablar mediante eructos. Pero tú generas una técnica tan buena que no ves que la otra persona se está tirando chancho realmente a cada rato, sino que es como escuchar a una persona un poco ronca, por así decirlo, comunicándose. Pero eso es complejo, imagínate que te saquen una laringe, nunca más respiras a través de la nariz porque se cierra eso, tienes que respirar por un estómago, un hoyito que se hace a este nivel. ¿Recuerdan a Don Miguel? No que salía en las cajas de cigarro ya sí. Y que aparecía que fue la primera imagen que se pusieron en las cajetillas de cigarro en Chile como de impacto. Viste que antes no habían eso, era la caja de cigarro y te ponían puras cosas bonitas. Un camello. Claro, un camello, otras cosas. Un camello. Hasta que dijeron hagamos shock a través de esto, y lo primero, y que fue así noticia meses, Don Miguel, y él contó su experiencia. Bueno, Don Miguel es un usuario con cáncer laringio, con una laringectomía total, que significa por fumar. ¿Y cuesta mucho después volver a hacer esta técnica que se llama erigmofonación? ¿Y cuesta después esa técnica como para...? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Me las podrías dar tú? Depende de cada persona. Hemos aprendido aquí en Rowdy 2.0 muchas cosas. Totalmente. Claro, porque hay gente que se le hace muy fácil hacer eso antes de tener un cáncer, ¿cierto? Claro. Si no lo hay gente que no. Iba a apuntar a eso, de que a veces uno se pone a cantar. Claro, hay gente que canta, que habla así, que lo practica mucho, y hay gente que le cuesta demasiado. Si pero tú un promedio, si he hablado de un promedio, no sé si has cachado tú con... La verdad es que no, porque además tampoco he tenido tanta experiencia con usuarios con cáncer de laringe, porque como es algo un poco grave y yo soy de región, la mayoría de la gente se va a Santiago porque cree que ahí en región nadie te va a poder ayudar. Entonces se viene a Santiago, por lo mismo es que no te he atendido tanto paciente con cáncer de laringe en mi vida. Además que como yo desarrollé mi área al mundo artístico, siempre he tirado más para allá. Entonces probablemente hay gente que me conoce y que quizás nunca va a pensar que yo puedo atender a una persona con cáncer de laringe, entonces va por ahí un poco. En cuanto a... Háblanos un poquito de tu servicio, de lo que estás ofreciendo. Ya. Va a poner quizás en las redes sociales aquí y toda la cosa. De todas maneras, mira, pueden... ¿En qué está hoy en día Gonzalo Nostroza? Uy, mira, servicio. interesante. Actualmente trabajo de manera presencial en Temuco. Ahí tengo harta disponibilidad de agenda, o sea, si ustedes llaman mañana lunes, probablemente pueden encontrar una hora para esta semana o para la próxima, pero cerquita, digamos. También atiendo de manera online, y eso fue bastante bueno porque me lo otorgó la pandemia un poco, la necesidad de atender. Pues estuve como 5 meses, 6 meses sin atender porque nuestro trabajo va directamente relacionado al aerosol, a la saliva que tira nuestra vía aérea. Trabajo con bocas, entonces teníamos prohibición de atender por un buen tiempo. Y ahí abrimos un poco la mirada y el campo de que habían cosas que se podían hacer de manera online y que yo no sabía, que nunca me lo explicaron en mi formación. Y se logró, o sea, logré en ese tiempo empezar a rehabilitar a personas de Calama, de Santiago, de otros lados que llegaban a mi página. Bueno. Y eso me abrió el mundo tanto así que hemos llegado a atender a pacientes de manera internacional también, como por ejemplo Isidray de Perú, Frangelis Baby, Yaudi, que le mando un tremendo saludo, que es una persona que hace diferentes estilos de música, salsa, reggaetón, merengue,
trap. Yo le digo que él le pongo una base de algo y él puede montarse arriba. Él es dominicano, vive en Estados Unidos y se ha atendido conmigo durante más de un año aproximadamente. Él contrató nuestros servicios cuando giró acá en Chile hace poco y estuvimos nosotros en su gira, en toda su gira por Chile. Súper bonita esa experiencia. Tenía igual eso. Súper bonita. Y no lo conocía presencialmente, nos conocimos cuando ya estábamos aquí en la gira. Fue bonita esa experiencia, entonces lo online también abrió muchas puertas. Con Chiste MC empezamos a trabajar de manera online al principio, para prepararlo, porque una cosa es calentar o enfriar, ¿cierto? A ese punto lo vamos a dejar para después, que también es importante el enfriamiento vocal. Empezamos a calentar y enfriar, que es lo que se hace en el escenario y que está muy bueno. Pero los artistas, lo que les decía, deben entrenar diariamente. No basta solo con calentar. Para que no se lesione. Exacto. Entonces, con él, por ejemplo, partimos trabajando de manera online. Con Pedro Piedra también empezamos a trabajar de manera online. Y así. Entonces eso también es positivo. No le tengamos miedo a eso, porque mucha gente dice, es que yo prefiero trabajar presencial. Está bien. Hay cosas que obviamente son herramientas muy interesantes que presencialmente es una ganada que no está online. Eso está claro, o sea, no lo voy a discutir. Hay pros y contras. Por supuesto, pero de manera online se pueden lograr muchas cosas positivas de igual manera y se pueden lograr cosas buenas. Entonces están esos formatos. En Santiago estoy atendiendo aproximadamente una vez al mes, 1 o 2 veces al mes de manera presencial. Y ahí ha estado bastante bueno, nos ha permitido trabajar con... Hay unos pacientes que se llaman amigos de artistas, que se dedican a trabajar en la cumbia también, que le ha ido muy bien. Hace muy poco me enteré que van a estar en el Lollapalooza 2026, así que también estoy muy feliz. Nos ponemos muy felices, la verdad, por cada logro que van teniendo nuestros pacientes, porque es un logro nuestro también. Nosotros lo sentimos así con ese cariño. Entonces, ¿Son parte del equipo? Sí, 100%. Creo que al ser parte del equipo uno ya se siente que es un logro personal también. 100%. Y a veces los artistas se acercan a nosotros para trabajar elementos fonoaudiológicos y muchas veces, no hemos girado con ellos, no hemos ido al escenario con ellos, ni todavía llegamos a ese punto, pero ya nos sentimos parte del equipo. Buenísimo. Aunque no estemos ahí detrás del escenario todavía, sabemos que puede ser que eso pase mañana, pasado mañana, y ya estamos ahí. Claro, ya estamos preocupados. Parte del engranaje también, pues, que hace que todo gire y avance. A veces pasa que no hemos logrado todavía conectar para estar con ellos en escenario, o a veces por dinero no se puede porque el show era más pequeño, no sé, hay un sinfín de cosas. Hay variables ahí. Que pasa que, y yo les decimos, bueno, igual llamémonos antes del show, llamémonos, hagamos una videollamada, incluso para saber, oye, ¿te levantaste hoy día con alguna molestia en tu cuello? ¿Cómo está tu garganta hoy? Bien. Un pequeño check. Pequeño check. Eso, es como un... Y ese check se vuelve el hábito. Vocal, y tiene que ser un hábito. Yo despierto y digo, ¿cómo estoy hoy día? Tengo show. Chuta, ya, ¿qué hago para eso? Finalmente tiene que ver todo con un poco como de conciencia, si se dan cuenta, como generar más conciencia en mi corporalidad, en cómo estoy. Nos cuesta escuchar a nuestro cuerpo. Sí, nos cuesta, nos duele la guatita, pero igual nos comemos una chorrillana. Escuchemos más el cuerpo, ese es un mensaje igual importante. A veces pica la garganta, a veces tenemos disfonía y le damos nomás. Le damos sin importar mucho, porque sabemos que con un poco de reposo quizás ya voy a estar mejor el lunes. Pero... sin noche. Claro, o secretitos como los que ya hablamos, ¿cierto? Pero yo siempre digo que puede ser que eso pase porque no vemos nuestras cuerdas vocales. Si las viéramos, si viéramos que están inflamaditas, medias coloraditas. Claro. No es tan visual, no es ser tan visual. No es visual. No es visual. Claro, yo le sacaría el tan. No es visual. No claro. es visual. No es visual, claro. No es visual. Eso no es nada visual, solo se siente nomás, y en un punto nomás. Y ahí donde nos falta práctica, porque me ha pasado con pacientes que me dicen, pero ¿cómo siento mi cuello? ¿Cómo siento mi garganta internamente? ¿Qué tengo que sentir? Eso. Y que igual es válido, por supuesto, no saberlo, porque... ¿Por qué lo tengo que saber? ¿Me entiendes? Sí. Y para eso está nuestro trabajo. Es para orientar, para acompañar en estos procesos. Así que bueno, todo eso, esto que estamos hablando son nuestros servicios, ¿ya? Yo hablo desde mi servicio, que tiene que ver con la parte vocal, pero está el colega también, Rodrigo Mendoza,
Silvana, Álvaro Godoy, que se dedican, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la parte auditiva. Ellos hacen todo el acompañamiento de cuidado auditivo, recomiendan, por ejemplo, a usar tapones para protegerse, implementan audífonos para personas que ya están con niveles de sordera importantes, o exámenes preventivos, los cuales les recomiendo a todas las personas que están involucradas en la industria musical, mínimo una audiometría al año, colegas, para saber cómo está nuestro nivel auditivo. ¿Ya? Y las audiometrías son certerísimas, porque te dicen que en la frecuencia 3000 tienes 10 decibeles menos, por ejemplo. Entonces, imagínate un productor, ¿no le sería importante saber cómo están sus frecuencias? Claro. Quizás por eso la mezcla no les está sonando como... ¿Una audiometría? Una audiometría, ese es el examen, que en general es un examen también de bajo costo. ¿Cuánto demora más o menos? Media hora y el examen lo tiene en momento. ¿Ya? Media hora en un año. Media hora en un año, y en promedio de inversión estamos hablando, nosotros creo que el examen sale como alrededor de 20 o 25 mil pesos. Ya, si van obviamente a las clínicas más caras de Chile van a salir cerca de 60, 50, pero ahí busquen dentro de su previsión una buena calidad de examen, y eso también es importante. Lo bueno nuestro es que nuestros profesionales tienen relación con el mundo artístico también, y ese es un poco también nuestro valor también, nuestro valor. Oye, tú, ¿dónde te puedes encontrar en redes sociales, sitio web o algo? Mira, tenemos nuestra página web que se llama centrodiagnosticoaraucanía.com, lo vamos a poner aquí abajito. Tenemos también Instagram, TikTok, Facebook también, como Diagnóstico Araucanía, nos pueden encontrar así. Y si es que alguien quiere seguir mi cuenta personal, me pueden buscar como Gonzalo Inostroza simplemente, y me van a encontrar ahí. Generalmente estoy como en Instagram y TikTok. Ahí donde pueden conocer un poco más también de nuestro trabajo. Eso. Bueno, yo creo que estamos más o menos ya, compañero. ¿Tú tienes alguna consulta? No, yo hice todas las preguntas que quería hacer. Antes de despedirte, compañero, ¿a quién nos podrías recomendar que tiene que aparecer sí o sí aquí en Rodríguez.0? Oh, qué buena pregunta. A ver, déjame pensarlo. Y ojalá que abra más el espectro de lo que no se ve en el backstage. Sería interesante, sí, que sea... Porque así como pasó hoy día, no pensábamos así como estar en nuestra cabeza. Al principio eran técnicos, después que el ingeniero en sonido, ahora vamos a un fonoaudiólogo, a la flor de los bunkers que era stage manager, y así, que se abre el espectro. Mira qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Quizás podríamos seguir la línea de la salud también. Sí, totalmente. ¿Quizás el mismo que hace la audiometría? Quizás podríamos seguir en la línea de la parte auditiva, de la parte psicológica, emocional o nutricional. La salud, sí, está muy buena eso. El punto es, incluso por ejemplo yo estoy trabajando actualmente con una otorrinolaringóloga en Temuco, que es cantante también, y que abrió su propio centro, donde también me invitó a trabajar. Igual estoy haciendo algunas atenciones ahí, lo cual está muy bueno también, porque ella tiene la sensibilidad para trabajar con artistas, conoce un poco desde primera fuente lo que es una cuerda vocal. Ella hizo su subespecialidad en Canadá, y tiene todas las herramientas para poder mirar físicamente las cuerdas vocales, y también ahí tenemos, por ejemplo, el área médica, ¿cierto? Porque yo todo lo que he hablado es bien desde la terapia, desde lo no médico, ¿cierto? Nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo. Entonces, si se dan cuenta, la salud está, y allá es la única que está en el sur de Chile, por ejemplo, con esa subespecialidad en laringe. La mayoría de los otorrinos ve laringe, nariz y oreja como de manera general, y los que se especializan es más fácil encontrar los que se especializaron en la parte auditiva y en la parte de nariz. Y laringe se encuentra bastante poco. De hecho es la única que yo conozco en el sur de Chile. ¿Cómo se llama ella? Carolina Peralta. Así que le mandamos muchos saludos a la Caro. Esperemos coincidir. Sí. Como coincidimos. Sí, Carolina Peralta, Álvaro Godoy, Raimundo, Evia. Ahí yo les puedo generar algún contacto también para poder hacer alguna entrevista. Estamos viajando constantemente con Chiste en sí a Concepción, que es con el que más viajamos generalmente. Los últimos shows han sido en la bodeguita de Nicanor. Tienes que avisarnos, pues, Gonzalo. Y les avisamos porque íbamos con equipo. In situ, ¿qué pasa en...? Pero por favor. Esta es la primera entrevista que se sale del escenario. Sí,
Eso. Acreditación de prensa, Eso. listo. Y listo, y ahí estamos. Bacán. Oye, darte las gracias, compañero. Agradecido Gracias a por tu ustedes. tiempo. Muchas gracias, La chiquillos. verdad que Tremendos. mucha información de valor esta que se da acá, que uno no la toma en cuenta hasta que a veces pasa el accidente. Sí. ¿Cachai? Como que Eso es lo que pasa- queremos evitar. Claro, eso pasa, que pasa el Prevenir. accidente y después y ahí uno se da cuenta que existen personas acá como Gonzalo que solucionan esos temas. Así que compañero, agradecido por tu tiempo, de verdad muchas gracias, que bacán coincidir en Gracias a Santiago, ustedes. nosotros vinimos y él estaba Sí. justamente acá, en una vía del mail y coincidimos, así que por eso se dio todo bacán. Así que eso, amigos, y les voy a pedir que recuerden suscribirse, darle me gusta, Sí o sí. activar la campanita, seguirnos en TikTok, en Instagram, en Facebook y no olvidar que para más historias de backstage no lo practicamos. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta entrevista con Gonzalo y como siempre les vamos a pedir por favor que le den me gusta, que se suscriban, que activen la campanita, que nos sigan en TikTok, que nos sigan en Instagram. Y siempre, para más historias de backstage, Sigan a Rowdy 2.0. eso. Se celebra ahora con mucha hidratación vocal, señoras y señores.